El joven heredero fue obligado a casarse con una tonta. La pequeña tonta quedó embarazada, y él la convenció para que abortara. Gregorio solo se casó contigo para que donaras médula ósea a su hermana. ¿Cómo podría querer que una tonta tuviera su hijo? La mujer de él reveló la verdad a la pequeña tonta con una expresión burlona. La pequeña tonta se lanzó desde un edificio alto, pero el altivo y poderoso heredero se derrumbó por completo. Capítulo 1. Había una persona más en la casa. Su nombre era Susie, la mujer que Gregorio anhelaba en secreto, pero que jamás podría tener. Al principio, yo no entendía lo que significaba esa frase, así que fui a preguntarle a Virginia. Significa que ella es la persona que mi hermano siempre ha deseado, pero que nunca ha podido alcanzar. Cuando ella regrese, tú, tontita, tendrás que hacerte a un lado obedientemente. Un pánico repentino me invadió, un miedo profundo de que me arrebataran a Gregorio. El día en que Gregorio fue al aeropuerto para recoger a Susie, yo hice un berrinche, rodando por el suelo y dando manotazos, fingiendo que me dolía el estómago solo para retenerlo. Perdóname, soy solo una tonta. No se me ocurrió ninguna otra idea mejor. Tan perspicaz como siempre era Gregorio. Terminó retrasándose una hora completa por mi culpa. Su traje quedó arrugado por mis tirones, y su cabello, que normalmente llevaba perfectamente peinado, se veía un poco desordenado, hasta que entró una llamada, y la chica al otro lado de la línea lo llamó dulcemente, Gregorio. Gregorio ni siquiera tuvo tiempo de arreglarse la ropa que yo había arrugado. Salió corriendo de la casa. Siempre le había importado más que nada su apariencia. Capítulo 2. Por fin vi a la mujer legendaria por la que Gregorio suspiraba. Era hermosa, vestida con un vestido blanco, y con una sonrisa suave en los labios, como un hada, pero no me gustó. Ellos estaban tan cerca, y en el rostro de Gregorio había una sonrisa rara vez vista. Pareja perfecta. Esa expresión cruzó por mi mente. Todos decían que Gregorio y yo no éramos una buena combinación. Una tonta y un hombre brillante favorecido por el destino. El matrimonio de Gregorio Castro conmigo fue algo dispuesto por el abuelo de los Castro. Después de que mi propio abuelo falleciera, me quedé completamente sola para devolver el favor recibido por mi familia. El abuelo Castro tomó la mano de Gregorio antes de morir y le ordenó que se casara conmigo. El resto de mi vida quedó ligado a Gregorio. Así que él no se casó conmigo por voluntad propia. Por eso, cuando recién nos casamos, yo le tenía miedo. La gente decía que Gregorio era despiadado, y yo temía que mi futuro fuera solo sufrimiento. Pero después, él me trató con una ternura tal que parecía sostenerme en la palma de su mano, haciendo callar a quienes esperaban verme humillada. Sin embargo, desde el momento en que Susie apareció, ese favor especial dejó de estar destinado a mí. Yo nunca sabía ocultar mis emociones. Mis ojos se enrojecieron de inmediato mientras le preguntaba a Gregorio, ¿ya no me quieres? Aquella mujer curvó los labios en una sonrisa, como si estuviera viendo a una niña hacer un berrinche. Gregorio, es adorable. Hasta una pequeña tonta sabe ponerse celosa. Su tono burlón llevaba un dejo de calidez. Quise rebatirla, pero no supe qué decir. Gregorio me dio unas palmadas en la cabeza, impotente. Debe ser porque la regañé esta mañana. Te compré un pastelito. No te enojes. Sí, tomé el pastel débilmente y no dije nada más. Capítulo 3. A Virginia le gustaba mucho ella, y había vuelto del hospital especialmente para verla. Apenas se encontraron. Virginia se abalanzó sobre ella con exageración para abrazarla. Cuñada, si no regresabas pronto, ¿qué íbamos a hacer si mi hermano de verdad empezaba a encariñarse con esa tontita? Susie le acarició la cabeza con indulgencia. Virginia, ella es la esposa de tu hermano. No debes hablar así. Llevo 5 años casada con Gregorio, y Virginia siempre me ha llamado tontita. Me detestaba, porque creía que había arruinado la vida de Gregorio. El día en que el abuelo Castro obligó a Gregorio a casarse conmigo, Susie se fue al extranjero. Todos los que tenían ojos sabían lo que estaba pasando. Por eso, además de llamarme tontita, también me llamaba la otra. Gregorio la regañó una vez por eso, y esa vez Virginia llorando se cortó la muñeca con un cuchillo para fruta. Padecía leucemia, y cualquier pequeña herida podía hacerla sangrar sin parar. Una herida tan grande podía haberle costado la vida. Después de ese incidente, toda la familia Castro empezó a resentirme, y Gregorio se arrepintió profundamente de haber regañado a su hermana. El apodo de tontita lo estuvo usando durante 5 años, y todos ya se habían acostumbrado. Capítulo 4. Susie se quedó en la casa de los Castro de manera natural y sin objeciones. En un raro momento de reunión familiar, la tía Castro preparó personalmente una mesa llena de platillos para agasajarla. Yo solo pude beneficiarme un poco de su presencia. En realidad, antes, la tía Castro también me tenía mucho cariño.
pero lo que jamás debía haber hecho fue convertirme en la esposa de Gregorio Castro. La joven señora de la familia Castro no podía ser una tontita. Si pudiera volver atrás, definitivamente habría rechazado ese matrimonio cuando el abuelo Castro, en su lecho de muerte, dejó ese último deseo. No quiero que todos me odien. La tía Castro me detestaba tanto como adoraba a Susie. La mesa estaba llena de platos picantes. Solo frente a Virginia había unos pocos platillos suaves. Virginia, haciendo payasadas, gritó, ¡ay! Llegó la nuera y ya no quieres a tu hija. Mira esta mesa. TSK. Mamá, qué parcial eres. La tía Castro la miró con una sonrisa mientras la regañaba suavemente. ¿Cómo dices eso? Es que ya sabes. Alguien me lo pidió especialmente. Las mejillas de Susie se tiñeron de rojo, y lanzó una mirada insinuante hacia Gregorio. Gregorio todavía recuerda que me encanta lo picante. Virginia la golpeó juguetonamente con el codo. Claro, si eres el amor verdadero de alguien. Volteé la cabeza para ver la reacción de Gregorio. Su mano, que estaba tomando un bocado con los palillos, se detuvo un instante, pero no dijo nada para aclararlo. Una sensación de pérdida me llenó el pecho. Con tantos platos picantes, no sabía qué comer. Solo podía llenar mi boca con arroz blanco. Gregorio se levantó, tomó un pequeño tazón y me sirvió algunos platos que no eran picantes. Me resulta fácil sentirme contenta, y cuando recibí el tazón con el corazón lleno de ilusión, la tía Castro dijo en un tono suave pero cortante, Gregorio, no hagas algo tan inapropiado. Si puede comer, que coma. Si no, que no coma. La comida que acababa de tragar se me atoró en la garganta, incapaz de subir o bajar. El aire se llenó de una incomodidad insoportable. Creí que la tía Castro estaba molesta porque yo no estaba comiendo los platos que había preparado, así que rápidamente tomé unas cuantas cucharadas. Le sonreí con un toque de disculpa. Tía, está muy rico. Si esta comida hubiera sido sin mí, seguramente todos habrían disfrutado mucho más. Capítulo 5. La llegada de Susie hizo que yo me sintiera aún más sobrante en la familia Castro. Ella era dulce y hermosa, y muy pronto se ganó el cariño de todos en la familia. A veces, escuchaba a los sirvientes murmurar, la señorita Susie y el joven amo hacen una pareja perfecta. Qué lástima. Lástima que Gregorio ya se hubiera casado con una tontita. ¿Qué tiene de lástima? Escuché que mañana el joven amo incluso llevará a la señorita Susie a la fiesta anual de la empresa. ¿Quién es la verdadera señora? Se ve de inmediato. Mis brazos, que sostenían al gato Milo, se tensaron de golpe, asustándolo hasta que soltó un maullido. Los sirvientes, temerosos, dejaron de hablar y se dispersaron rápidamente. Gregorio nunca me había llevado a una fiesta anual de la empresa. Lo sabía, porque yo era una tontita, alguien que no podía presentarse en público, y yo siempre había sido obediente, sin atreverme a pedir algo que pudiera incomodarlo. Pero esa noche, por primera vez, dije que quería ir con él al día siguiente, aunque en mi corazón sabía que él solo me tenía lástima. Aún así me atormenté queriendo confirmar quién pesaba más en su corazón, Susie o yo. Gregorio acababa de salir de la ducha, con la barba corta, azulada, que pinchaba al rozar mi piel cuando él, a propósito, acercó su rostro para besarme. En esos días, volvía muy tarde cada noche. Siempre había un rastro azul de cansancio bajo sus ojos. Yo me dormía temprano. Antes, sin importar cuán ocupado estuviera, él regresaba temprano para acompañarme a dormir. Incluso me contaba esos cuentos infantiles ridículamente ingenuos que hacían reír, pero que yo nunca me cansaba de escuchar. Ahora, esos libros de cuentos ya estaban cubiertos de polvo. Cuando escuchó mi tímida pregunta, su movimiento se detuvo, y frunció ligeramente el ceño. No insistí, solo me dejé abrazar obedientemente. Él extendió la mano por encima de mí y apagó la luz. En la oscuridad, mis lágrimas reprimidas durante tanto tiempo finalmente rodaron, empapando la almohada en silencio. Dicen que una tontita no entiende lo que es el amor, pero Gregorio, creo que yo sí lo entiendo. Los 5 años de cariño incondicional que Gregorio me dio me volvieron codiciosa. Él mismo regó la pequeña flor que nació en medio del desierto. Sin agua, esa flor se marchita rápido. Capítulo 6. La noche del banquete. Le sonreí y agité la mano para despedirme de él. Gregorio llevaba un traje negro impecable. Su cabello estaba peinado de manera perfecta, cada mechón obediente en su sitio. Me acarició la cabeza y prometió traerme un pastelito cuando regresara por la noche. Si hubiera sido antes, tal vez habría esperado con ilusión todo el día solo por esa frase, pero me volví codiciosa. Gregorio, un pastelito ya no puede consolarme. Me senté frente al televisor viendo la transmisión en directo de la entrada al banquete. Susie, con un vestido rojo brillante y deslumbrante, sostenía suavemente del brazo a Gregorio, como una pareja celestial. Un periodista preguntó,
¿Acaso están por anunciar una buena noticia? Es un asunto privado. No podemos comentarlo. Susie apartó fríamente el micrófono y tiró de Gregorio para sacarlo del círculo de reporteros. La frase, ambigua, dejó un enorme espacio para la imaginación de los periodistas presentes. Gregorio, mientras era arrastrado, de pronto volvió la cabeza y mostró una leve sonrisa hacia la cámara. Esa imagen fue captada por los reporteros, y en menos de 10 minutos apareció en tendencias con el titular: Ella hace un escándalo, él sonríe. Busqué los reportajes de hace 5 años sobre su relación, husmeando como una rata en la alcantarilla los testimonios de su felicidad. Finalmente comprendí que quizá debería dejar libre a Gregorio. Capítulo 7. Mamá siempre decía que yo había nacido para ser un problema, alguien que nadie quería. Cuando era muy pequeña, papá falleció. Después, mamá volvió a casarse y tuvo a un hermanito. Yo no entendía nada y siempre iba a escondidas a buscarla. Aquel día fui a verla y conocí al pequeño hermanito envuelto en mantas. Era muy adorable. Extendí la mano para jugar con él, pero de pronto me empujaron al suelo. Me raspé la rodilla, una gran parte de la piel se abrió, y me dolió muchísimo. El padre de mi hermanito lo tomó en brazos con desconfianza y, con desprecio, le dijo a mamá: ¿Puedes hacer que tu hija tonta deje de venir? ¡Qué mala suerte! ¿Y si lastima a nuestro hijo? Yo miré a mamá, confundida. Mamá sonrió torpemente y solo respondió que sí. Cuando el abuelo vino a buscarme y vio mi rodilla herida, sin limpiar ni tratar, explotó de ira y regañó a mi madre duramente. Mamá, entre lágrimas, se derrumbó frente a mí. Ella, te lo suplico, deja de venir a interrumpir mi vida. Sí, mamá por fin tiene una nueva familia. Mamá tenía a mi hermanito. Ya no me quería. Gregorio tenía a Susie. Tampoco me quería. Nadie quiere a una tontita, excepto el abuelo, pero el abuelo murió. En este mundo ya no hay nadie que me ame. Yo soy solo un problema del que nadie puede deshacerse. Después de que el abuelo murió, nadie quiso hacerse cargo de mí. Fue el abuelo Castro quien me llevó con él. Y luego, él le dejó este problema a Gregorio. Yo no debería quitarle el derecho a la felicidad. Quiero divorciarme, así como todos desean. Dejar espacio para Susie. Capítulo 8. La villa estaba vacía y silenciosa. El teléfono sonó varias veces. Era Gregorio. Por alguna razón, no quería contestar. El coche negro que Gregorio solía usar estaba estacionado afuera. El chofer dijo que Gregorio lo había enviado para recogerme. Quizá él se había enternecido al imaginar mi aspecto lamentable. Pero apenas bajé del coche, supe que algo iba mal. El chofer me dejó frente a la entrada del hotel. Antes, incluso cuando debía asistir a banquetes con la familia Castro, solo podía entrar por la puerta trasera. La tía Castro no permitía que caminara junto a ellos, mucho menos que me mostrara ante los medios. Era la vergüenza de la familia Castro, alguien que no debía ver la luz. Me asusté y quise regresar al coche, pero este se marchó enseguida. Los flashes de las cámaras se alzaron como si tuvieran ojos propios, apuntando directamente hacia mí. Alguien me reconoció y exclamó: «Parece que es la esposa tonta de Gregorio». Esa frase provocó un alboroto inmediato. Más reporteros cargando cámaras se agolparon a mi alrededor, lanzándome preguntas incisivas una tras otra. ¿No cree que no está a la altura de Gregorio? Hoy el señor Castro ha venido con una nueva mujer. ¿Es cierto que la familia Castro cambiará de señora? El aire estaba lleno de burlas y malicia. Yo temblaba sin poder controlarlo. Alguien me empujó y caí al suelo de manera desastrosa, raspándome la palma de la mano. El sonido de las cámaras capturó mi humillación sin piedad. Finalmente rompí a llorar, llamando desesperada el nombre de Gregorio. Cuando Gregorio llegó, tenía el rostro muy serio. Me aferré a su ropa, temblando. «Te dije que no vinieras. ¿Por qué eres tan desobediente?» Aún no me recuperaba del susto. Quise explicarme, pero él me interrumpió con impaciencia. «Basta, le diré al chofer que te lleve de vuelta». Aflojé mis dedos y lo solté. Susie lo tranquilizó con suavidad. «No te enojes, Gregorio. Ella solo es un poco traviesa. Luego la llevaré a pasear y que conozca gente». Comparada con su presencia radiante y generosa, yo parecía aún más ridícula. Las gotas de sangre en el suelo llamaron la atención de Gregorio. Se enojó y a la vez se preocupó, cambiando su expresión. «¿Estás herida? ¿Por qué no me lo dijiste?» Retrocedí un paso y escondí la mano lastimada detrás de mí, evitando su toque. «Estoy bien. Me iré a casa ahora mismo. No causaré más vergüenza». Las miradas sutiles en el vestíbulo ardían como fuego sobre mi piel. Gregorio me llevó a la fuerza a la sala de descanso para tratarme la herida. Su preocupación no parecía fingida. Un camarero trajo varios pastelitos, todos de mis sabores favoritos. Mientras me curaba la mano, Gregorio me consolaba diciendo que, si comía un pastelito,
me dejaría de doler. Hasta que terminó de vendarme, yo no solté ni un solo quejido. Antes, con solo una ligera marca roja que Milo me hacía jugando, ya me ponía a llorar y a buscar a Gregorio para que me mimara. Gregorio notó que algo en mí estaba mal y sintió una inquietud inexplicable. Me abrazó con suavidad y murmuró: ¿Qué ocurre? ¿Te asustaste? Me aparté de su abrazo, con las manos aferrando nerviosamente la falda. Bajé la cabeza y admití: perdón, te causé un problema. Él dejó escapar un suspiro de alivio y, casi riendo, me revolvió el cabello. Ella no es ningún problema. Quiero volver a casa. Está bien. Capítulo 9. Empecé a mantener intencionalmente cierta distancia con Gregorio, empujándolo hacia Susie. Gregorio ya había sacrificado demasiado por mí, y yo estaba dispuesta a dejarlos estar juntos. Una mañana cualquiera. En la mesa del desayuno solo estábamos los tres, como de costumbre. Inventé una excusa torpe para irme, dejándole su mundo de dos personas. Pero Gregorio me siguió hasta la habitación y, molesto, me acorraló contra la pared. Ellie, será mejor que me expliques qué está pasando. No entendía. ¿Acaso no era esto lo que él deseaba? ¿Por qué estaba enfadado? Claro. Gregorio era un hombre extremadamente responsable. Una vez prometió al abuelo Castro que se casaría conmigo. Jamás rompería su palabra, a menos que yo lo dejara por voluntad propia. Él nunca pediría el divorcio. Y era yo quien tenía que romper la delicada relación entre los tres. Tomé aire profundamente y forcé una sonrisa aún peor que el llanto. Gregorio, cuando se casen, acuérdense de invitarme a comer los dulces de boda. Les deseo felicidad. El rostro de Gregorio se volvió cada vez más oscuro. Justo cuando iba a decir algo, la tía Castro lo llamó. Antes de irse, tiró de mis mejillas con fuerza y me ordenó: espérame aquí, quietecita. Capítulo 10. En el estudio, la tía Castro y Gregorio estaban discutiendo acaloradamente. El estudio estaba muy cerca de nuestra habitación. Desde el balcón podía escuchar claramente cada palabra de su conversación. La tía Castro quería que Gregorio se divorciara de mí, pero él se negaba. ¿Por qué eres tan terco? No es que vayamos a abandonarla, aunque te divorcies. Igual la mantendremos. ¿No es suficiente? ¿Sabes que ella está avergonzando al grupo Castro? ¿Y si la próxima vez causa otro problema? No podemos permitir que se aferre a ti para siempre, ¿verdad? Lo único que respondió Gregorio fue un largo silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Mis piernas, ya agachadas, estaban completamente dormidas cuando por fin lo escuché hablar con dificultad. Mamá, si me deja, ella no podrá sobrevivir. Esa noche, Gregorio no volvió a la habitación. Yo lo esperé obedientemente toda la noche. Gregorio, volviste a mentirme. Capítulo 11. Como no logró convencer a Gregorio, la tía Castro vino a buscarme. Aquel día, mi reacción torpe y lamentable fue fotografiada por los medios y ampliamente difundida en Internet. Ella abrió la sección de comentarios para que la viera. Estaba llena de insultos sucios y crueles, con los ojos enrojecidos. Bajé la cabeza, sin atreverme a seguir leyendo. Lo siento. La tía Castro suavizó el tono. Ellie, no es que la tía quiera hacerte daño, pero tu imagen ha traído un impacto muy negativo a la empresa Castro. La familia Castro se dedica al lujo de alta gama. La señora de la casa no puede ser. Se detuvo un instante antes de continuar. En fin, aunque te divorcies, la tía seguirá tratándote como a una hija, y esta seguirá siendo tu casa. Piénsalo bien. No hace falta pensarlo. Tía, acepto divorciarme. La tía Castro se alegró muchísimo y me tomó de la mano, repitiendo 3 veces que estaba bien. Sonriendo de oreja a oreja, me llevó hacia la cocina. Dime lo que quieras comer. La tía te prepara lo que sea. Yo respondí distraídamente unas cuantas palabras y me regresé a la habitación. Aunque ya me había preparado mentalmente para irme de su lado, mi corazón aún así dolía muchísimo. Me acurruqué bajo las mantas. La esquina que rozaba mi rostro estaba empapada por mis lágrimas. Milo se tumbó sobre mi cabeza y maulló suavemente. Era un gatito callejero que yo había recogido. La primera vez que lo vi, estaba cojeando mientras lamía una bolsa de plástico junto al basurero. Su pelaje estaba todo enredado. La gata entera era una bolita sucia. Gregorio dijo que seguramente había sido abandonado por su madre. Su historia me dolió porque se parecía tanto a la mía. Así que supliqué a Gregorio que lo dejara volver a casa conmigo. Gregorio tenía una fuerte obsesión por la limpieza, pero ese día él mismo cargó al sucio gatito callejero, solo por miedo a que yo me contagiara de pulgas. Después de llevarlo al veterinario, Gregorio se duchó varias veces. Su piel estaba tan roja de tanto tallarse que hasta le salieron ronchas. Lo abracé llorando, destrozada. Ni aunque él intentara consolarme, dejé de llorar. Tras más de un año,
El gatito enfermo se había convertido en un gato gordo de 15 kilos que casi no me dejaba respirar. Lo aparté de mi pecho y me encontré con sus grandes ojos llenos de inquietud y confusión. Resulta que estaba preocupado por mí. Apoyé la cabeza en su suave pancita y murmuré: «Cariño, ¿te quedarás conmigo para siempre? Miau». Capítulo 12. Aquella comida fue especialmente armoniosa. La tía Castro no dejaba de servirme comida en el plato. Gregorio creyó que su madre finalmente había recapacitado y parecía mucho más relajado, hasta que la tía Castro dijo: «Hoy hablé con ella sobre el divorcio de ustedes dos, y ella también estuvo de acuerdo». La sonrisa desapareció del rostro de Gregorio. Me clavó la mirada como una hoja afilada. «Ellie, ¿quieres divorciarte de mí?». Asentí en silencio. «Clan». El cuenco sobre la mesa se hizo añicos al estrellarse contra el suelo, roto por la furia de Gregorio. Nunca lo había visto tan aterrador. Me asusté tanto que el color se me fue del rostro. Gregorio me arrastró de vuelta a la habitación. Su fuerza estaba fuera de control. Sentí que la muñeca iba a romperse del dolor. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Con la otra mano, golpeaba desesperadamente su brazo mientras mi voz temblaba en llanto. «Gregorio, suéltame, me estás asustando». Me arrojó con fuerza sobre la cama y se inclinó encima de mí. «Ellie, ¿cómo puedes ser tan desagradecida? ¿Sabes cuánta presión he soportado para estar contigo?». Los ojos de Gregorio estaban rojos. Las venas de su frente palpitaban con furia. Estaba completamente fuera de sí. Descargó su rabia mordiéndome el cuello, al principio con fuerza, luego aflojando. «A propósito, esperando que yo pidiera clemencia. ¿Todavía te atreves a mencionar el divorcio? Pide perdón y te dejo ir, por muy mal que me sintiera». Apreté los dientes sin emitir un solo sonido. Gregorio por fin entendió que cuando dije divorcio, no era una rabieta pasajera. Soltó una carcajada sin humor. Luego lanzó una violenta patada al armario, que quedó tambaleándose a punto de caerse. «¿Divorciarte? En esta vida, imposible. Ellie, eres demasiado ingenua. Sin mí, sin la familia Castro, ¿cómo piensas sobrevivir? Eres una tontita que no sabe hacer nada. Aparte de depender de mí, no tienes otra opción». Quise refutar. El abuelo me había dejado mucho dinero. Sabía dibujar, podía cocinar, aunque no muy bien. Yo no era una tontita inútil, pero al ver en sus ojos ese brillo burlón, como si mis palabras no tuvieran ningún valor, toda mi fuerza se desinfló. Las palabras murieron en mi garganta. Gregorio mostró perfectamente la esencia fría de un hombre de negocios. Cada frase suya era una puñalada, uno por uno. Me expuso la crueldad del mundo para demostrar que, lejos de la familia Castro, yo sería devorada sin dejar rastro. Un bofetón y luego un dulce. Al final, me acarició la cabeza, intentando convencerme con suavidad. «Ellie, ¿no sería mejor quedarte a mi lado y ser mi pequeña princesa sin preocupaciones?». Le aparté la mano de un manotazo. «Lárgate, Gregorio. Te odio. Odio a todos en tu familia Castro». Lloraba tan fuerte que apenas podía respirar. El abdomen comenzó a dolerme con punzadas. Gregorio entró en pánico. Me abrazó, disculpándose una y otra vez, guiando mi mano para que lo golpeara en la cara si eso me aliviaba. El dolor en el vientre se intensificó. Me puse pálida y me desplomé en sus brazos. «Ellie, Ellie». Antes de desmayarme, lo escuché llamarme con una voz desesperada y temblorosa. Capítulo 13. El olor a desinfectante del hospital impregnaba el aire. Apenas abrí los ojos, vi los de Gregorio, llenos de venas rojas por el cansancio. Estaba embarazada. Gregorio estaba feliz, porque por fin tenía una razón para atarme a su lado. Yo llevaba días sin dirigirle la palabra, pero Gregorio hablaba más que nunca. Incluso reunió varios libros de cuentos divertidos para leérmelos. En Internet, los rumores sobre el supuesto cambio de señora del grupo Castro se intensificaban. Gregorio usó la cuenta oficial de la empresa para aclarar la situación personalmente. Una familia de 3. La publicación incluía una foto de 2 manos entrelazadas y una imagen del ultrasonido. Comentarios. «Wow, el señor Castro y nuestra Susie van a tener un bebé. Felicidades». Por fin la tontita dejó su lugar. Ya se sabe, cuando la ex llora, la actual pierde. Gregorio frunció el ceño y respondió: «¿Están ciegos?». Les contestó con inmadurez a varios medios, lanzándole supuestas pruebas de nuestro amor. La infantilidad del presidente del grupo Castro dejó a todos los internautas boquiabiertos. Él me mostró el móvil con un aire orgulloso, como si me enseñara un tesoro. «Ya no se atreven a hablar mal de ti. No sigas enfadada. Mírame». Sí, yo me giré para no verlo, pero aún así acaricié mi vientre. Pensé durante mucho rato hasta que finalmente hablé. «Gregorio, ¿Susie no era tu diosa?». La mano de Gregorio, que estaba pelando una manzana, se detuvo. «No es verdad, solo son rumores». Entonces,
¿Podría ella dejar de vivir en nuestra casa? Estaba tan nerviosa que arrugué por completo la esquina de mi ropa. Parecía una mala persona. Gregorio, al ver mis ojos llenos de esperanza y transparencia, apartó la mirada con incomodidad. No pienses demasiado, solo es una invitada. Mi corazón, que empezaba a elevarse, se desplomó al instante. Gregorio era realmente un gran mentiroso. Ya no volveré a creer en ti. Capítulo 14. El médico me pidió que me quedara ingresada para proteger el embarazo. Virginia estaba en la habitación de al lado. El día que me trajeron al hospital, ella vino con el suero aún colgando. Cuando oyó que yo estaba embarazada, puso los ojos en blanco. «¡Qué suerte tienes, pobrecito mi hermano, condenado a pasar la vida con una tontita!». Gregorio, al ver el rostro amarillento de su hermana, debilitada por la enfermedad, no tuvo corazón para regañarla. Me pidió que no me enfadara con ella porque Virginia estaba muy grave. El médico dio un ultimátum. Esa semana debía hacerse el trasplante de médula ósea, pero la sangre de Virginia era muy especial, y aún no habían encontrado un donante compatible. Gregorio fumó toda la noche en el balcón. El suelo estaba lleno de colillas. Siempre me miraba, con unos ojos llenos de una mezcla de dolor y conflicto que yo no entendía. Hasta que Susie vino a verme y me enteré de la cruel verdad detrás de las dudas de Gregorio en esos días. Gregorio solo se casó contigo para que pudieras donar médula ósea a su hermana. ¿Cómo iba a querer que una tontita le diera un hijo? Llevaba un vestido rojo ceñido, su figura perfectamente delineada, con unos labios rojos y una voz venenosa. Continuó. ¿Qué proteger el embarazo ni qué nada? Él ya te ha programado un aborto. Solo está esperando que dones la médula. Mi cuerpo se heló. Mi primera reacción fue no creerlo. Gregorio jamás haría algo así. Susie se burló. «Qué ingenua eres». Gregorio es de los que cortan sin dudar. No es ningún santo. Después de que se fue, esperé a Gregorio en la habitación durante mucho tiempo. Dijo que había salido a comprarme el almuerzo. Bajé lentamente de la cama y caminé hacia afuera. Me detuve frente al consultorio del médico. La puerta estaba entreabierta. La voz de Gregorio salió claramente de dentro. «Programe la cirugía para mañana por la mañana. Y por favor, manténgalo en secreto para que ella no lo sepa». Luego se escuchó la voz ansiosa de la tía Castro. «Después del aborto, ¿cuánto tiempo tardará para que pueda donar médula? Me preocupa que Virginia no aguante más». Era verdad. Todo lo que Susie dijo era verdad. Ya no pude escuchar más. Corrí de regreso a la habitación. Pero corrí tan rápido que el abdomen volvió a dolerme. «¿Por qué, Gregorio? ¿Por qué me haces esto?». Capítulo 15. A la entrada de la habitación había 2 guardaespaldas más. Gregorio, con una expresión un tanto incómoda, me preguntó a dónde había ido por la mañana. Bajé la cabeza y dije que, como llevaba mucho tiempo esperándolo y no regresaba, había bajado para buscarlo. Gregorio soltó un suspiro imperceptible de alivio y empezó a animarme a comer. Pero al mirar a esos 2 guardaespaldas que custodiaban la puerta como 2 estatuas, mi corazón se hundió por completo. «Gregorio, no me mentirás, ¿verdad?». Gregorio estaba concentrado en apartar las tiras de jengibre entre las costillas. La mano con los palillos se detuvo un instante. «Tontita, ¿cuándo te he mentido yo?». Tomé su mano y la llevé a mi vientre. Allí dentro estaba nuestro bebé. Sonreí con ingenua felicidad mientras le preguntaba. «¿Le has puesto nombre ya? Mira, en unos meses empezará a moverse». Gregorio huyó como si escapara de algo. La cirugía se realizó según lo previsto, y Gregorio fue quien me llevó en brazos hasta la mesa de operaciones. Apreté su mano con todas mis fuerzas, llorando sin poder controlarme. «Gregorio, quiero tenerlo, por favor». Gregorio apartó la mirada y, con crueldad, soltó mi mano. «Tranquila, tendremos más hijos. Gregorio, te odio, nunca te perdonaré». Capítulo 16. No sé cuántos días han pasado. Desde la cirugía, no he vuelto a pronunciar una sola palabra. Él no aceptaba el divorcio. Huí varias veces en secreto, pero siempre me encontraba al poco tiempo. En la villa apareció un grupo de personas encargadas de vigilarme. Estaba encerrada en una habitación oscura. Cuando una sirvienta vino a traerme la comida, intentó persuadirme. «El señor Castro es tan bueno contigo. No sigas peleando con él. No vaya a hacer que...». «Ay». Yo levanté la mano y tiré la comida al suelo. La salsa manchó toda su ropa. Al día siguiente, enviaron a otra persona a traerme la comida. Todos decían que me había vuelto loca. Rechazaba cualquier contacto con Gregorio, incluso cuando entraba en mi habitación. Lloraba y gritaba para que se fuera. Él solo podía quedarse sentado frente a la puerta, hablándome solo, acompañándome un día entero sin descanso. Cuando ya no sabía qué decir, me leía cuentos en voz baja, igual que solía hacerlo antes. La última vez,
Me abrazó sin importarle nada. Sus lágrimas cayeron sobre mi rostro. Lo siento tanto. Hace varios días que no viene. Sin darme cuenta, me encontré de pie frente a la ventana. La lluvia caía con fuerza. Al instante, gotas heladas salpicaron mi rostro. Las flores del jardín habían sido trasladadas al invernadero antes de que empezara a llover. Solo quedaban unas pocas briznas de hierba, solas, resistiendo viento y agua. Al final, ya no pudieron mantenerse en pie y cayeron en el barro. Abuelo, te extraño. Abrí los brazos. El viento rugió junto a mis oídos, y mi mundo se volvió silencioso. Capítulo 17. Virginia permanecía en la sala estéril recibiendo el trasplante de médula ósea. El médico dijo que todo había salido bien. Gregorio soltó un largo suspiro de alivio. Acababa de comprar unos pastelitos delicados para llevárselos a casa cuando recibió una llamada del teléfono fijo de la mansión. La inquietud en su corazón se amplificó sin control. En el instante en que contestó, una voz desesperada y caótica estalló al otro lado. Señor. La señora se tiró del edificio. La caja de pastelitos cayó de su mano, estrellándose contra el suelo hasta quedar irreconocible. Gregorio enloqueció y salió corriendo hacia casa. Odiaba su propia negligencia. Sabía lo frágil que estaba ella después del aborto. ¿Por qué la dejó sola? Solo cuando la luz del quirófano se apagó y el médico anunció que la cirugía había sido exitosa, Gregorio finalmente aflojó su cuerpo rígido. Se arrodilló en el suelo y rompió a llorar. Derrumbado. Capítulo 18. Caí en coma. El médico dijo que quizás despertaría pronto, o quizás nunca. Gregorio convirtió la habitación del hospital en su oficina, quedándose día y noche a mi lado. El día que desperté, Gregorio me miró en silencio durante muchísimo tiempo, tanto que el cuenco de porcelana con sopa caliente le quemó las manos hasta llenárselas de ampollas. Cuando reaccionó, corrió hacia mí de golpe y me abrazó con una fuerza casi desesperada. Había adelgazado tanto que sus huesos sobresalían, clavándose dolorosamente contra mi piel. Te esperé tanto, pensé que ya no volverías conmigo. Podía sentir sus brazos temblar ligeramente, incluso su voz se quebraba. Parecía que había tenido un sueño larguísimo, y en ese sueño estaba el abuelo. El abuelo, con sus gafas de lectura. Fruncía el ceño mientras cosía mi conejito de peluche descosido. Cuando al fin terminó, lloré al ver las puntadas torcidas y feas. El viejecito entró en pánico y mandó traer cientos de conejos de peluche, llenando mi habitación con ellos. Siempre suspiraba. Ay, niña, ¿qué vas a hacer cuando el abuelo ya no esté contigo? Sí, abuelo, desde que te fuiste, todos me han hecho daño. ¿Cómo pudiste dejarme sola? Su figura se fue volviendo borrosa, y en el último segundo escuché su voz. Vive con fuerza. Si alguien te hace daño, le das su merecido. Solté una risa entre lágrimas. El abuelo tenía tan mal genio, que si alguien me miraba raro, él ya estaba listo para pelearse con esa persona. Y aún así, yo era demasiado blanda. Él intentó corregirme, pero cada vez que veía mi carita triste, su corazón se derretía. Esta vez, viviré con la fuerza que él esperaba de mí. Voy a ser valiente. Capítulo 19. Al despertar, lo primero que hice fue insistir con firmeza en divorciarme de Gregorio. Gregorio casi enloqueció. Con desesperación empezó a explicarme. ¿Sigues enfadada por lo de Susie? Ya la eché de la casa. No volverá a molestarnos. La razón por la que la traje antes fue porque había prometido donar médula ósea para Virginia. Me quedé atónita. ¿No te casaste conmigo para tener una donante disponible para Virginia? El rostro de Gregorio se oscureció. En un instante comprendió cuál había sido el plan de Susie. Virginia necesitaba la médula con urgencia. Él no podía quedarse esperando a que hubiera un donante adecuado. Había utilizado métodos poco confesables para localizar a alguien compatible. Susie era una de las pocas personas capaces de donar médula a Virginia. Para la familia Castro, sujetarla equivalía a agarrarse de un salvavidas. Gregorio no sentía nada especial por Susie. Habían sido compañeros de universidad. Todos los rumores decían que eran pareja, pero la verdad. Susie la conocía perfectamente. Ella difundió rumores una y otra vez. Incluso se acercó a él a propósito mientras estaba ebrio. Eso lo enfureció por completo. Ese mismo día la mandó al extranjero, a un barrio pobre, abandonándola a su suerte. ¿Cómo no iba a entender Gregorio las intenciones de esa mujer? Solo soportó su presencia por el bien de Virginia, haciéndose el ciego, pero había permitido que ella sufriera. Él mismo había herido a ella. Había sido arrogante, creyendo que, mientras él la protegiera, Susie jamás podría causar un desastre. Las emociones de ella. Siempre había pensado que eran como las rabietas de una niña, que con un poco de cariño, todo volvería a estar bien. Gregorio estaba lleno de remordimiento. Si pudiera,
Mataría a Susie en ese mismo instante para compensarle a ella. Ella te engañó. Al principio me casé contigo por responsabilidad. Creí que nunca amaría a nadie. ¿Y qué si tenía que cuidarte toda la vida? Pero después, mi deseo de tenerte solo para mí se volvió más y más fuerte. Fue entonces cuando entendí que me había enamorado de ti. Volteé la cabeza, evitando su mirada ardiente. Gregorio tomó mi mano con desesperación y, arrodillándose al borde de la cama, suplicó: Ellie, golpéame, insúltame, haz lo que quieras, pero no me ignores. Sí. ¿Ella te dijo algo más? No te preocupes, te lo juro, haré que pague por lo que te hizo. Después de pensarlo durante un buen rato, finalmente pregunté por el aborto. Mi voz temblaba. Esa herida permanecería en mi corazón para siempre, imposible de borrar. No era que quisiera perdonarlo, solo no quería cargar con un malentendido. Gregorio dijo que había sido un embarazo ectópico y que debían interrumpirlo sí o sí. Temía que yo insistiera en tener al bebé, así que no se atrevió a decírmelo. Aquella vez, cuando volvió después de hablar con el médico, me vio pálida, perdida y sonriendo de un modo peor que llorar. Pensó que ya sabía la verdad, sin imaginar que yo había malinterpretado todo. Susie se había hecho un aborto antes de regresar al país, por eso yo había confundido todo. Al comprender por qué me había alterado tanto después de perder al bebé, a Gregorio se le llenaron los ojos de lágrimas. Tontita, ¿por qué no viniste a preguntarme? Yo era extremadamente sensible a las emociones ajenas. En aquel tiempo, sentí su impaciencia hacia mí, con Virginia tan enferma. ¿Cómo iba a atreverme a insistir o a preguntarle algo? Incluso llegué a preguntarle con un poco de mal humor, pero él siempre pensó que eran caprichos de niña y lo resolvía con un: te compro un pastelito, como si eso pudiera arreglarlo todo. Yo no quería pastelitos. Amar a alguien es demasiado agotador. El abuelo deseaba que yo fuera feliz, y para ser feliz, no quiero a Gregorio. Capítulo 20. ¿Qué vas a hacer después del divorcio? Me enojé un poco. Gregorio, no es como si no pudiera vivir sin ti después de dejarte. No soy una pobre mujer que solo puede depender de él. No lo necesito tanto como él cree. La mirada de Gregorio esquivó la mía. Me llené de rabia. De pie frente a la ventana, lo amenacé. ¿Quieres que salte otra vez? Aunque no existiera Susie, tampoco seríamos felices, porque ustedes nunca me han visto como a una persona normal. No quiero que me llamen tonta. No quiero que se burlen diciendo que no soy digna de ti. ¿Lo entiendes o no? Contigo, yo no soy feliz. Después de mis palabras, la habitación quedó en un silencio prolongado. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Gregorio, con la voz rota, habló: está bien, nos divorciaremos. Capítulo 21. Con las manos temblorosas, Gregorio firmó el acuerdo de divorcio. Antes de irse, sonrió y le deseó que fuera feliz todos los días. No recordaba cómo había llegado a casa. Condujo como si estuviera en una nube, casi provocando un accidente. Al entrar, unos gritos de celebración estallaron en el mundo muerto de Gregorio, y serpentinas cayeron sobre él. Felicidades, mi hermano vuelve a estar soltero. Los tres en la casa estaban muy felices, aunque sentían algo de culpa hacia ella. Pensaban compensarlo de alguna manera en el futuro. Por primera vez, Gregorio estalló en una furia tan grande que destrozó todo lo que podía en la casa. Como un león desquiciado, Virginia y su madre se quedaron paralizadas del miedo sin atreverse a moverse. Gregorio clavó la mirada en Susie, y su mano se cerró sobre su cuello con fuerza creciente. Para separarme de ella, realmente te las ingeniaste muy bien. Viendo que Susie estaba a punto de desmayarse, las demás reaccionaron y corrieron a separarlos. Susie cayó al suelo, respirando con dificultad, con el corazón lleno de odio. Gregorio volvió a su habitación. La foto de boda colgada en la cabecera le perforó el corazón. Cada detalle de la habitación proclamaba la existencia pasada de la dueña. Se acurrucó en el lugar donde ella solía dormir, como si aún estuviera allí. Durante esos días, Gregorio se encerró en la habitación, ahogando su dolor en alcohol. A veces, cuando estaba medio ebrio, la figura de ella parecía aparecer ante sus ojos. «Ellie, viniste». Virginia tenía la mano atrapada en el apretón de su hermano, sin poder soltarse. «Hermano, hermano, despiértate. La empresa Castro tiene un gran problema». Lo único que obtuvo como respuesta fueron los delirios de Gregorio, llorando y riendo al mismo tiempo. Virginia se arrepintió. Si hubiera sabido lo importante que era Ellie para su hermano, la habría tratado mejor. Ahora Susie había robado documentos confidenciales de la empresa Castro y los había vendido a la competencia. Aunque la atraparon en la frontera, la empresa Castro no podría recuperarlos. Virginia estaba desesperada. La empresa Castro necesitaba urgentemente capital. Pero, ¿quién estaría dispuesto a invertir ahora? Entonces pensó en Ellie.
Virginia habló con su madre y decidió ir a pedirle perdón a ella. Ella amaba tanto a su hermano, y era tan pura y bondadosa, seguramente no permitiría que la empresa Castro se destruyera. Gregorio salió tambaleándose de su habitación, soportando el dolor de cabeza. No vayan a molestar a ella. Yo puedo resolverlo. No quería que la vida tranquila de ella volviera a agitarse por su culpa. Virginia no le hizo caso y arrastró a su madre fuera de la casa. Capítulo 22. Regresé al castillo donde guardaba tantos recuerdos hermosos con mi abuelo. Ese castillo fue el regalo que me dio por mi cumpleaños número 12, y detrás de él había un enorme mar de flores. Mi abuelo ya no estaba, pero su presencia seguía en cada rincón. Siempre estaría conmigo. Las flores estaban en pleno esplendor, y Milo perseguía mariposas en el campo. Tomé el pincel y lo dibujé. No sé cuándo Gaby apareció detrás de mí. Sostenía las golosinas de Milo y las masticaba ruidosamente. La encontré en un callejón, estaba cubierta de sangre y ya había perdido el conocimiento. Aunque tuve miedo, llamé a una ambulancia y la envié al hospital, pagando todos los gastos médicos. La enfermera me dijo que no habían encontrado a ningún familiar suyo. Qué triste, pero nadie esperaba que se aferrara a mí con todas sus heridas. Se dejó caer de rodillas frente a mí y dijo que, desde ese momento, yo sería su dueña. Me asusté muchísimo e intenté huir, pero ella se aferró a mi pierna llorando. Soy fácil de mantener y además súper fuerte. Matar o robar, lo que sea, no es problema. Te juro que como muy poquito. No me abandones, por favor. No mentía. De verdad era muy fuerte. La última vez, un hombre, al verme distraída, intentó ponerme las manos encima. Gaby le soltó una patada que le hizo volar varios dientes mezclados con sangre. La admiré muchísimo, y desde entonces insistí en que Gaby me enseñara, aunque lo de que comía poco era mentira. La miré, sin saber si reír o llorar, peleando con Milo por sus propias golosinas. Señorita, hay 2 personas afuera que quieren verla. La joven creo que se llama Virginia, y la mayor, no recuerdo. Milo, al ver que le comían sus golosinas, soltó un maullido y se lanzó sobre ella. Las 2 comenzaron a pelear. Dejé caer el último trazo. El cuadro estaba lleno de vida, sin mucha técnica, pero encantador y lleno de gracia. La verdad, no tenía muchas ganas de verlas. Después del divorcio, me esforcé por olvidar todo lo relacionado con Gregorio y todos aquellos años de dolor. Le pedí al mayordomo que las rechazara, pero, cerca del atardecer, me enteré de que seguían allí. Habían esperado afuera todo el día. Está bien, déjelas pasar. Capítulo 23. La tía Castro tomó mis manos y conversó amablemente. Ella, hace tantos días que no te veo. ¿Te has adelgazado? Bajé la cabeza con seriedad para mirar mi vientrecito. No, yo había engordado 5 kilos. ¿A qué han venido a buscarme? La tía Castro rompió en llanto. Antes te traté tan mal. No me guardas rencor, ¿verdad? Yo era tan terca. Virginia ya no soportaba que su madre hablara y hablara, así que la interrumpió de golpe. Cuñada, voy a ser directa. Después del divorcio, mi hermano se encierra todos los días en su habitación a beber. Te extraña muchísimo, pero se aguanta para no buscarte. Solo sabe lastimarse a sí mismo. Esa perra de Susie robó secretos comerciales de la empresa y los vendió a nuestros competidores. Ahora las acciones se desplomaron. La cadena de capital se rompió. Antes yo era joven e inmadura, pero te juro que, si vuelves con mi hermano, nunca más te causaré problemas. Cuñada, tú eres la más bondadosa. Al fin y al cabo vivimos juntas 5 años. ¿Podrías ayudar a mi hermano, por favor? Mientras lo decía, agitaba mi mano como si estuviera mimándome. Yo reaccioné como si hubiera visto un fantasma y retrocedí de inmediato, con la piel llena de escalofríos. Ya estamos divorciados. No soy tu cuñada y no tengo la obligación de ayudarlos. Ya le había contado a Gaby lo que había pasado. Ella siempre había detestado a esa familia. Oigan, ¿cómo pueden tener la cara tan dura? Con solo mover un poquito esos labios pretenden que la señorita las ayude. ¿Olvidaron cómo la trataron antes? Si quieren pedir dinero, por lo menos muestren algo de sinceridad. Arrodíllense y déjenme escuchar si suena o no su cabezazo. El rostro de Virginia se puso rojo. Estaba a punto de explotar cuando la tía Castro la detuvo. Con las piernas temblando, se arrodilló lentamente mientras 2 lágrimas rodaban por sus mejillas. Está bien. La tía se arrodilla para pedirte perdón. Gaby soltó una maldición, me cargó en brazos y salió corriendo. Ni se te ocurra dejar que se arrodille de verdad. Eso sería darles la oportunidad de chantaje moral. Después de eso, Gaby no me dejó verlas más. Dijo que ella tenía una solución. Corrí la cortina y vi a Gaby cargando una en cada mano, lanzándolas fuera del castillo con una fuerza impresionante. La bancarrota del grupo Castro ya no podía ocultarse. Las noticias inundaban internet, y para mi sorpresa,
Aún había gente que recordaba a la esposa tonta de Gregorio. Los posts subieron a la cima y generaron bastante discusión. Escuché que ya se divorciaron. En tiempos de crisis, cada uno vuela por su lado. Recuerdo que la tonta tiene bastante herencia de su abuelo. ¿Por qué no ayuda al grupo Castro? Después de todo, la familia Castro la acogió durante 5 años. El de arriba es idiota. ¿Todavía no cambias tu foto de perfil? ¿No sabes que Susi, esa perra, era una espía comercial? Ella fue la causa verdadera de la quiebra de la empresa. Yo antes también apoyaba que se divorciaran. Mejor eso que soportar las miradas de desprecio de la suegra y el acoso de los internautas. Ahora está divorciada, libre, gastando los cientos de millones que tiene. Una vida deliciosa. ¿Y de qué sirve tener dinero? Excepto el presidente Castro, ese guerrero del amor puro. ¿Quién querría casarse con una tonta? Aunque los hombres solteros mayores quizá podrían considerarlo. ¿La orina del de arriba es mate o qué? Un sapo opinando sobre humanos. Mira tu perfil y sigues enfurecido porque tu jefe te pagó 200 pesos menos. No te atreves a reclamar y tampoco puedes tragar la rabia. Mejor preocúpate por ti mismo, jajajaja. Gaby le dio me gusta uno por uno a los comentarios que me defendían, tecleando tan rápido que casi echaba humo. Capturó los comentarios positivos para mostrármelos. Señorita, hay mucha gente que la envidia. Eché un vistazo y también sonreí. Ya no me afectaban los comentarios de los internautas. Lo que me alegraba era que Gaby estuviera siempre a mi lado, incondicionalmente. Milo, sintiéndose desplazado, se metió en mis brazos y mostró su suave barriguita, pidiendo mimos. Miau. Ah, sí, también tengo a Milo. Abuelo, ahora soy muy feliz.